Lección número 2, para el 12 de enero del 2019, en medio de los candeleros. Versículo de memoria. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Además de presentar el ministerio de Cristo en el santuario celestial, esta semana veremos el primero de los 7 mensajes a su iglesia, dirigidos a las 7 iglesias de Asia, pero que también tiene sentido para nosotros hoy. La próxima semana analizaremos los mensajes a las otras 6 iglesias. Y esto nos lleva al día domingo 6 de enero. Sufrir por Cristo. Jesús enseñó que sufrir es sufrir por Él y por causa de su evangelio. Hoy los mensajeros de Dios sufren persecución como lo sufrió Jesucristo. Algunos piensan que la persecución solo es cuando lo siguen con armas, palos y piedras, pero lo cierto es que Jesús habló de ser perseguido aún antes de la cruz, antes de los suplicios que acompañaron a esta. San Juan 15:20 él dice: «Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán, ya que el siervo no es mayor que su Señor». La persecución que se hacía entonces contra nuestro Señor Jesucristo era por causa de predicar el evangelio que Él llevaba. Él anunciaba que el reino de los cielos se había acercado a la tierra, y que por lo tanto ya se había cumplido las profecías de Daniel de que el Hijo del Hombre estaba entre ellos, y que era necesario que se cumpliesen las 4 fiestas que de Él se habían predicho. Vale decir, anunciaba su muerte y resurrección para la liberación del pecado. Anunciaba también el derramamiento del Espíritu Santo que vendría sobre cada uno de los hijos de Dios, ya que Él vendría bautizando con fuego como lo había predicho Juan el Bautista. Toda esta era su verdad, y debido a eso entonces declararon que Jesús era un impostor. Esto lo hicieron los dirigentes judíos. San Juan capítulo 9 versículo 24. Dijeron que era un engañador. San Juan capítulo 7 versículo 12. Dijeron que era un transgresor de la ley, San Juan 5, 17 y 18, y que era un pecador, San Juan 9, 24. Dijeron que hablar con él era hablar con la serpiente, con Belcebú, San Mateo 12, 24. Declararon de él que tenía demonios, San Juan capítulo 10, versículo 20 y 22. Y le dijeron: eres un samaritano, San Juan 8, 48. Dando a entender con esto que estaba fuera de la organización judía, ya que los samaritanos eran apóstatas de la fe al haber formado otro centro de adoración. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: «Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en aquel se va a adorar a Dios, sino que el que le adora lo tendrá que hacer en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Señor». San Juan capítulo 4 versículo 24. El monte era considerado como el centro de adoración, debido a que allí fue donde Abraham fue a sacrificar a su hijo, y por eso es que los samaritanos discutían acerca de este monte. Y en Isaías capítulo 2 versículo 2, la Biblia compara al monte con la casa del Señor, con su iglesia, y es por eso que le decían a Jesucristo: samaritano eres. En otras palabras, tú eres de otra organización, estás fuera de la organización, acá no eres parte de la iglesia. De todo eso lo acusaron, a pesar de que el evangelio que traía Jesucristo era el evangelio correcto que los judíos conocían, que anunciaba la primera venida del Mesías. Así como para nosotros el evangelio correcto es anunciar las profecías que declaran la segunda venida de Cristo, vale decir, anunciar el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Y si alguien dijera que por anunciar estas profecías de Daniel y el Apocalipsis, a pesar de que todo se está diciendo igual como debe de ser de acuerdo con los principios de la iglesia, si alguien dijera por eso: tal fulano está fuera de la organización porque está predicando esas cosas, no importa que sean verdad, pero está fuera de la organización, es una mentira. De Jesucristo decían eso. Declaraban que estaba fuera de la organización solo porque ellos querían decirlo. ¿Cómo se puede probar que una persona está fuera de la organización o dentro de la organización? No lo vamos a probar porque lo digan los dirigentes. Los dirigentes, si tienen cólera contra alguien, pueden decir que está fuera de la organización y hacerle creer eso a la gente. Y la gente incautamente creer porque no conoce las reglas. Pero para poder saber si una persona está fuera o dentro de la organización, si está aceptada por Dios, no se necesita decir
si ha sido eliminada de la iglesia, si ha sido borrada. No. La única prueba que tenemos para demostrar esto es a la ley y al testimonio, Isaías 8:20. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido, pero si dicen conforme a eso es porque son mensajeros de Dios. En Mateo 5:17 Cristo presentó sus credenciales cuando dijo: yo no he venido a cambiar ni la ley ni los profetas, he venido a cumplir a la ley y al testimonio, la ley y los profetas. Jesús cumplía con esto y era suficiente para saber que estaba dentro de la organización. El apóstol Pablo en Hechos 24:14, para probar con sus credenciales que él era parte de la organización del pueblo de Dios, dijo: yo siempre he creído en la ley y en los profetas. De manera que la ley y los profetas es la única base, la única prueba para poder saber quién es quién. En Apocalipsis 12:17 se nos dice que todo el residuo se caracteriza por los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, a la ley y al testimonio. Y en Apocalipsis 14:12 dice que los que llevan el verdadero mensaje de los tres ángeles se caracterizan por ser el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, a la ley y al testimonio. Así que esta es la única credencial que tenemos. Cualquiera podría mostrar una credencial hecha por manos humanas, y sin embargo no predicar los tres ángeles, y sin embargo todavía ser apoyado y decir que él sí está dentro de la organización y que él sí está aprobado por toda nuestra asociación general. Pero eso no prueba nada en absoluto. Eso no es una evidencia de que algún predicador está dentro de la organización. Puede estar aprobado, puede estar ayudado, puede tener una credencial de papel en la mano, pero eso no prueba que va la ley y al testimonio. La única prueba que Dios va a exigir de nosotros a la venida de Cristo es a la ley y al testimonio. Si obedecieron esto, creyeron en esto, predicaron esto, son de Dios. Y si no, los que le creyeron, aunque le digan a Jesús: es que me engañaron, Señor, Cristo no les creerá. Porque ahí no existe engaño, ya que el texto bíblico dice a la ley y al testimonio. Probad los espíritus si son de Dios, primera de Juan 4:1. No dice prueben si la credencial es de Dios, no, probad los espíritus, esa es la verdadera credencial. Y constantemente Jesús era blanco de los ataques de los dirigentes judíos, que en sus púlpitos estaban hablando que él era un impostor mentiroso. Siempre estaban hablando sobre él esto. Decían que si bien es cierto que predicaba la verdad, él no quería someterse a sus dirigentes. San Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3, San Marcos capítulo 7, versículo 1 al 3. Estos dirigentes judíos son los que finalmente decidieron entregar a Jesucristo al suplicio. San Mateo capítulo 18, versículo 16 al 21. A oscuras tramaban contra Jesús, declarando que había que deshacerse de él, aunque había algunos que lo defendían muy temerosamente, como Nicodemo. San Juan capítulo 7, versículo 47 al 52. Pero constantemente ellos querían ver finalizada la obra y decían: este grupo ya se va a deshacer, este grupo ya va a terminar. Alguna cosa querían hacer, inventar, declarar para poder destruir, aprovecharse de cualquier error para querer sacar ventaja. Pero la verdad sigue siendo la verdad y nunca caerá. A Jesucristo, que era perfecto y puro, le buscaron errores, cuánto más a nosotros que somos imperfectos. De Jesucristo dijeron: este hombre es pecador porque transgrede el día de reposo. Interesante, cómo llegaron a acusar a Cristo, ¿no? Al dueño del día de reposo, San Marcos 2:28, le dijeron que era transgresor del día de reposo, San Juan capítulo 5, versos 17 y 18. Increíble. Pero entre ellos, Nicodemo defendió la verdad e inmediatamente le dijeron: que ¿tú también eres seguidor de él? ¿Eres su discípulo? Trataron de apabullarlo, de asustarlo. Este es un arma que casi siempre utilizan los que quieren destruir la verdad de Dios. Declarar a la otra persona: ¿qué cosa? ¿Tú también le crees? ¿Tú también eres participante de los fanáticos? ¿Tú también eres divisionista? ¿Con quién te estás juntando? Esas preguntas inquisidoras son peligrosas, puesto que en la Inquisición durante la Edad Media se hicieron cosas parecidas. Si Jesús, que nunca había pecado entonces, decía, fue atacado y calumniado y difamado e insultado hasta la cruz, nosotros que somos pecadores lo seremos más, puesto que podrían acusarnos por nuestros errores e inventar, si es posible, y hasta de nuestros errores sacar partido para acusar y desprestigiar. Pero no importa, hay que seguir haciendo la obra de predicar, porque esta es la verdad. Llevar el mensaje de los tres ángeles al mundo. Juan fue llevado hasta Patmos y no por eso paró de predicar.
nosotros tampoco lo haremos. Todo esto se conoce como persecución implacable. Como adventistas del séptimo día, tenemos un mensaje que anunciarle al mundo. Porque mensajero es solo aquel que tiene un mensaje. Y nosotros como iglesia tenemos el mensaje de Jesucristo que Dios dio a través de su siervo Juan para nuestra hora, a saber, el mensaje de los 3 ángeles para nuestro tiempo. Así como los discípulos predicaron la muerte y resurrección de Jesús con el derramamiento del Espíritu Santo, así nosotros predicamos eso, más la intercesión de Cristo en esta hora del juicio y la segunda venida de Cristo en relación con los mensajes de los 3 ángeles, porque esta parte es la verdad presente que nos toca a nosotros. Este triple mensaje es nuestra verdad. Tocamos estas 3 trompetas que anuncian el juicio y la expiación final. Así como en el pasado se tocaban las trompetas en el día de la fiesta de las trompetas para anunciar que llegaba el día del juicio, de la expiación, así hoy anunciamos la hora del juicio y la expiación como la buena noticia para el mundo, declarando que el pecado ya terminará y la felicidad reinará triunfante. Todo este mensaje es el fundamento de nuestra fe. El Evangelio eterno es el mismo Jesús, porque Jesús es tanto la ley como el Evangelio. Así es como lo declaró él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Y luego dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra y Cristo son una y la misma cosa. Y luego dice en Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Así la ley, Jesucristo y la palabra son la misma cosa. Jesús es tanto entonces la ley como el Evangelio. Y esto es precisamente lo que nosotros anunciamos al mundo, a Jesucristo, al anunciar el Evangelio de los 3 ángeles. Cualquiera que diga que proclama el Evangelio de Jesús, pero no lleve el mensaje de los 3 ángeles, miente. Está predicando a un falso Jesús, a un impostor. No está predicando al Jesucristo de la gloria que murió en la cruz del Calvario y que resucitó para la proclamación del Evangelio de los 3 ángeles. Así que entonces es necesario que se comprenda que Jesús era tanto la ley como el Evangelio. Nos dice de esto el Espíritu de Profecía. Libro La Educación, página 255. Cristo vino revestido de humanidad para vivir la ley de Dios. Él era la palabra de vida. Vino para ser el Evangelio de salvación. Nótese bien lo que dice ahí. Vino para ser el Evangelio de salvación para el mundo y para cumplir cada detalle de la ley. Jesús es la palabra, la guía que ha de ser recibida y obedecida en todo detalle. O sea que cuando tú estás con tu Biblia, estás con Jesús. Cuando esa Biblia esté en tu mente y en tu corazón para ponerla por obra. Así Cristo mora en ti, como dijo él, San Juan 14:23. Cristo vino a nuestro mundo, sigue diciendo el Espíritu de Profecía, para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su santa ley, porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el Evangelio. El ángel que proclama el Evangelio eterno proclama también la ley de Dios, porque el Evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. Mensajes Selectos, tomo 2, página 121. Por llevar este Evangelio de los 3 ángeles, definitivamente sufriremos persecución, ya sea de parte del mundo como de nuestros propios hermanos en la Iglesia, que declararán que somos extremistas, fanáticos, alarmistas y disidentes. Pero no importa, como Juan nos alegramos de ser perseguidos. Así digan que estamos fuera de la organización, Dios está contento porque Él sabe que nosotros defendemos la organización y la amamos. Las charlas de los que no aman a Jesús no nos detendrán para seguir anunciándolo, ya que amar a Jesús solo se basa en una sola cosa: predicar la verdad para este tiempo, que son los 3 ángeles que enseñan a obedecer la ley de Dios, y el cumplimiento de la ley es el amor, dice Romanos 13, versículo 10. De allí que no dejaremos de proclamar jamás este amor al mundo, que es el mensaje de los 3 ángeles. No decimos simplemente amor, amor, amor como los impostores,
sino que predicamos los tres ángeles para demostrar que estamos predicando el amor. Pero si por eso somos perseguidos, no hay problema. Nos dice el Espíritu de Profecía en el libro Alza tus ojos, página 175, lo siguiente: los motivos del pueblo de Dios serán tergiversados, no solamente por el mundo, sino también por sus propios hermanos. Los siervos del Señor serán colocados en situaciones difíciles, a fin de justificar la conducta egoísta e injusta de los hombres. Se hará una montaña de una insignificancia. La obra que los hombres han hecho fielmente será desacreditada y desestimada, debido a que sus esfuerzos no fueron acompañados por una aparente prosperidad. Por medio de tergiversaciones, estos hombres serán vestidos con los oscuros ropajes de la deshonestidad, debido a que circunstancias que están más allá de su control confundieron su obra. Se los señalará como hombres en quienes no se puede confiar, y esto lo harán los miembros de la Iglesia. Los siervos de Dios deben armarse con la mente de Cristo. No deben esperar que escaparán del insulto y la tergiversación. Se los tildará de excéntricos y fanáticos, pero nadie debe desanimarse. La mano de Dios está sobre el timón de su providencia, guiando su obra para la gloria de su nombre. ¡Qué maravillosas promesas del Espíritu Santo!, ¿no? El pueblo del Señor pasará por momentos críticos dentro de la iglesia y fuera de ella por predicar el mensaje de los tres ángeles, pero no importa. Todo esto lo pasarán contentos y felices porque sabrán que ya estaba escrito que así tenía que ser. No olvidemos que Dios ya vivió la historia y ya nada cambiará. Por más que oremos, por más que roguemos, supliquemos para que no haya el zarandeo, el odio a los que llevan este mensaje, ya no se puede. Dios no va a dejar de hacerlo, porque Dios ha declarado que esto se tiene que cumplir para la gloria de su nombre y para que sus hijos se salven. Pero si somos reprendidos y se señala nuestra mala obra por no predicar estos tres mensajes, y luego declaramos que nos están persiguiendo, que nos están criticando, e inventamos diciendo de que los que somos dirigentes de la Grey por eso somos el blanco de Satanás y por eso nos acusan así y por eso no quieren obedecernos, cuando ni siquiera predicamos estos tres mensajes, entonces mentimos, porque por nuestra mala conducta somos tratados así, por haber dejado de proclamar el mensaje de los tres ángeles, y merecemos que se nos saque del puesto cuanto más pronto mejor, y allí poner un laico común, y si es posible, dice el Espíritu de Profecía, hasta un analfabeto consagrado a Dios lo haría 100 veces mejor. Interesante, esto sí es fuerte. Nos dice el Espíritu de Profecía más: estos hombres, refiriéndose a los que llevan el Evangelio, los dirigentes de nuestra iglesia, y a todo aquel que predique el mensaje de los tres ángeles, dice: estos hombres no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. No podemos derribar ahora el fundamento que Dios ha puesto. No podemos entrar ahora en una nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. ¿Qué les parece? Mensajes Selectos, tomo 2, página 449. De manera que aquí el Espíritu de Profecía dice que si dejamos de proclamar el mensaje del tercer ángel, hemos derribado el fundamento de Dios y hemos apostatado de la organización de Dios. Así que estar dentro de la organización no había sido de ninguna manera el simplemente estar en las estructuras, sino más bien el estar dentro de la predicación del mensaje del tercer ángel. ¡Qué interesante! Más aún, no debemos olvidar que los días más felices que pasó el apóstol Juan fueron en Patmos, debido a que allí recibió revelaciones que nunca antes en su vida había recibido. Algunos piensan que el apóstol Juan estaba triste y desconsolado en la isla de Patmos. Eso es mentira. Fueron los días más felices de su vida.
Así también, cuando nosotros estamos estudiando las profecías y nos dedicamos a la preparación para la venida de Cristo, puede ser que no estemos disfrutando de lo que el mundo disfruta, aparentemente, de placeres, diversiones, fiestas, tantas cosas comilonas, bebelonas, juegos, deportes, etc. Y que parezca que estamos solamente en un desierto dedicados a predicar el Evangelio. Puede parecer. Pero sin embargo, los que lo hacen son los más felices de la tierra, como Juan. ¡Qué bonito! Y esto nos lleva al día lunes, el día del Señor. Es interesante poder notar que Juan nos habla del día del Señor en el cual recibió los mensajes del Apocalipsis, en los cuales se ve cómo el pueblo de Dios, en el mensaje de las 7 iglesias, es un pueblo a quien se le oprime y persigue hasta el final por medio de la sinagoga de Satanás. Es interesante poder notar que Juan nos habla del día del Señor en Apocalipsis 1:10, en el cual recibió los mensajes del Apocalipsis. En estos mensajes se echa de ver cómo el pueblo de Dios, a través de las profecías de las 7 iglesias, es un pueblo a quien se le oprime y persigue hasta el final por parte de la sinagoga de Satanás, que se manifestará totalmente para el tiempo del fin, a través de 3 poderes, la bestia, el falso profeta y el dragón, que su gente de esto se caracterizará por atacar la ley de Dios y llamarle legalismo a la obediencia de ésta, declarando que la obediencia a la ley no es necesaria para salvarse. Y sin embargo, al final, el pueblo del Señor será librado de las manos de todos estos opresores, de todos estos abusadores, que les dirán: no necesitas obedecer la ley para salvarte, solo amor. Pero ese solo amor significa estar sometidos bajo los pies de ellos, para que hagan lo que ellos dicen. Y si algo que ellos declaran no coincide con estos que les dicen amor, 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 inmediatamente les hacen guerra, les los culpan de disidentes, de divisionistas, y demuestran que de amor no tienen nada. Así el mensaje del tercer ángel, que anuncia la verdad del día del Señor, del día sábado, la marca de Dios, será el mensaje que liberte al pueblo de Dios, como lo fue el mensaje que Jesús le dio en día sábado al apóstol Juan. Ahora bien, este es el punto a tratar acá ahora. El versículo 10 de Apocalipsis capítulo 1 muestra un día del Señor. Algunos han pensado que se refiere al fin del mundo. No, a eso no se está refiriendo porque no tiene nada que ver ahí. Otros piensan que se refiere al día domingo, pero de ninguna manera tiene que ver nada con el domingo, porque cuando vamos al original griego de este escrito de la Biblia, no encontramos nada que se relacione con el día domingo. En el original griego no existe ninguna alusión a ese día, como por ejemplo se puede ver en el texto original. Voy a leer en español lo que dice el texto en griego, en original. Dice: llegué a ser en espíritu en un día perteneciente al Señor. Oí sonido detrás de mí grande como trompeta. Así es como está en el original griego. Repito: llegué a ser en espíritu en un día perteneciente al Señor. Repito: llegué a ser en espíritu en un día perteneciente al Señor. Repito: llegué a ser en espíritu en un día perteneciente al Señor. Oí sonido detrás de mí grande como trompeta. Los que deseen confirmar esto pueden entrar a través del internet. Hay cantidades de versiones interlineales del original griego de la Biblia. Búsquenlo, vean las traducciones y se van a encontrar que ahí no hay nada que haga alusión al día domingo. Así que en este día que dice Juan, yo estuve en el Espíritu en el día del Señor, se refiere directamente al día sábado. ¿Por qué? Porque hay pruebas bíblicas de eso. Éxodo capítulo 31, versículo 13, Dios le llama su día santo al sábado. Isaías 58, 13. San Mateo capítulo 12, versículo 8 dice que Jesús es el Señor del sábado. Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el 11, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, declara: es sábado para Jehová tu Dios. Así más claro no puede ser. No encontramos nada en la Biblia que haga referencia al día domingo como el día del Señor. Así que no puede estar jamás aludiéndose acá al día domingo.
lo que significa que los que escuchen el libro del Apocalipsis tendrán el reposo del Señor, como Juan, que llegó a experimentar la total felicidad después de oír el Apocalipsis. Escuchar el Apocalipsis fue algo muy importante, y es porque Jesús dio la revelación a Juan precisamente en un día sábado, como para decirle: aquí en este libro vas a encontrar la paz, la felicidad, la alegría, porque vas a descansar de todas tus obras humanas, ya que descubrirás la total verdad de Dios para que vivas feliz en este mundo, sabiendo lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá. Apocalipsis 1:19. ¡Qué maravilloso! A través de la sangre de Cristo pudo hallar descanso para su alma y felicidad Juan. El sábado es señal de descanso desde el principio. Génesis 2:1 al 3 lo dice así, que Dios descansó de sus obras para hacer que el hombre descansara. Deuteronomio 5:15 dice que es un día de liberación, porque Dios le dijo al pueblo de Israel: guarda mi sábado, porque acuérdate que te liberté de mano de los egipcios. Éxodo 20:8 hasta el 11. El sábado es presentado como el día de descanso y símbolo de sanidad y felicidad. Isaías 58:12 y 13. De allí deriva la bendición que Dios dio para los que estudian el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es el estudio de un sábado de reposo para el alma. ¡Qué lindo! Por eso el diablo odia el sábado desde el principio y odia el Apocalipsis, porque es el nuevo reposo que tenemos, entre comillas, para poder descansar de nuestra infelicidad. Los que no estudian profecía dentro de las iglesias tienen que buscar la felicidad en otras cosas. Hacen fiestas, cenas de gala, comilonas, bebelonas, juegos y reuniones sociales, porque están huecos, están vacíos, no tienen amor, no tienen a Jesús en ellos, son gente infeliz. Cuando una persona es infeliz está buscando cualquier cosa en la que divertirse, pero cuando es feliz no le hace falta. Así entonces es necesaria la profecía. Juan, cuando escuchó las profecías del Apocalipsis, inmediatamente declaró: amén, sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:21. Al principio estuvo temeroso, se cayó a los pies de Cristo como muerto, pero al final estaba feliz después de haber escuchado las profecías. Esta es la felicidad que debemos llevar al mundo, porque si no lo hacemos, si en nuestras iglesias no predicamos el Apocalipsis, que hemos sido levantados solo para proclamar ese libro y ninguna otra cosa más, entonces somos egoístas, y los egoístas no van al reino de los cielos. Dentro de ese libro del Apocalipsis no hay que olvidar, se habla todo lo relacionado con lo demás de la Biblia: muerte de Cristo, resurrección, promesa de que vendría como el Redentor, promesa de que viene como Rey y Señor para poder dar la salvación final al pueblo del Señor. Todas estas maravillosas cosas están resumidas en el Apocalipsis, que es el libro principal de toda la Biblia. Nos dice el Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles: fue en un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol Juan. Juan observaba el sábado tan reverentemente en Patmos como cuando predicaba al pueblo de las aldeas y las ciudades de Judea. Se aplicaba a las preciosas promesas que fueron dadas respecto de ese día. El sábado que Dios instituyó en el Edén era precioso para Juan en la solitaria isla. ¿Qué sábado fue aquel para el solitario desterrado? Siempre precioso a la vista de Cristo, pero ahora honrado más que nunca. Nunca había aprendido tanto de Jesús, nunca había oído verdades tan sublimes. Comentarios de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 967. Y esto nos lleva al día martes 8 de enero, la visión juanina de Cristo en Patmos. Juan ve a Jesús caminando entre los 7 candelabros que representan a las 7 iglesias, mostrando así la relación de Jesús entre él y su iglesia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 21, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. A través de todos los tiempos, Jesucristo ha estado en medio de sus iglesias. En tiempos antiguos, el sacerdote común oficiaba todos los días en el lugar santo, en donde se encontraban los 7 candelabros. Nuestro Señor Jesucristo hace el doble oficio, del sacerdote común y del sumo sacerdote, algo que en el día de la expiación no se hacía. Ahora bien, el sacerdote común solo entraba en el lugar santo hasta donde estaban los candelabros durante todos los días del año, y solo una vez al año entraba en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto para hacer la expiación.
Así también, cuando Jesús ascendió al cielo, primero entró en el lugar santo del cielo, en el templo, para presentar su sangre expiatoria, donde estuvo oficiando en favor de la humanidad por 1800 años. Hebreos capítulo 6 versículo 19 nos dice claramente que Jesucristo entró como precursor por nosotros detrás del velo. Ahora bien, este detrás del velo ha sido malentendido por muchos que han tergiversado las Escrituras. Juan vio a Jesús detrás del velo, pero estaba entre los candeleros. No dice que estaba en el lugar santísimo donde está el arca. Mentira, Señor. Jesús entró al lugar santo primero, detrás del primer velo. Así lo declara el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 1 y 2, donde se dice que existían dos velos. El apóstol Pablo habla del primer velo y tras el segundo velo donde se encontraba el arca del pacto. Hebreos 9, 1 al 3, repito. Lo cierto es que el santuario tenía esos dos velos. Y por eso, Juan, para el año 96 después de Cristo, casi 100 años después, es claro y explícito al decir que Jesús estaba caminando entre los candeleros, es decir, que se encontraba en el lugar santo y no en el santísimo. Entiéndase esto. Y estas 7 iglesias, más bien, señalan que Jesús pasó recién al lugar santísimo para el tiempo de la iglesia de Filadelfia, cuando se dice, Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Abrió la puerta de gracia del lugar santísimo y cerró la puerta del lugar santo. Así es como Jesucristo pasó al final de los tiempos para poder hacer expiación por todo el mundo una sola vez y para siempre en el santuario celestial, a la consumación de los siglos. No dice al comienzo de los siglos, sino a la consumación de los siglos. Y esto se declara en Hebreos capítulo 9, versículo 24 hasta el 27. ¡Qué interesante! Descubrir estas cosas es una maravilla que confirma nuestra fe. Así entonces está confirmado por la Biblia que Jesucristo recién pasaría al lugar santísimo para el tiempo de la iglesia de Filadelfia en transición a la Odisea, 1844. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8, y Apocalipsis 11, 18, donde se ve a Jesucristo pasando del lugar santo al lugar santísimo. Así podemos ver que el Apocalipsis asegura nuestra historia presente y pasada y afianza nuestras doctrinas. Por eso nuestra iglesia adventista necesita que se le explique detalladamente el Apocalipsis de una manera amena, no aburrida. Para eso se tiene que poner no a cualquiera, sino a gente que haya estudiado las profecías y que las conozca para poderlas enseñar. Sí, porque a veces hay hombres que se dicen ser conocedores, eruditos, y predican aburrido tanto que la gente parece que creyera más en mensajes que dicen amor, 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 porque dicen los entiendo mejor. No es que los entienden mejor, porque las profecías se las presentan tan mal que es mejor a nada. Es increíble, ¿no? Bueno, esas son cosas que pasan, por eso tenemos que tener cuidado. Los que quieren predicar el mensaje del Evangelio tienen que estar bien capacitados y preparados. Dios no soporta que prediquemos erradamente. Así podemos ver que el Apocalipsis asegura nuestra historia presente y pasada y afianza nuestras doctrinas. No hay adventismo sin Apocalipsis. Y no hay cristianismo sin las revelaciones de este libro. ¡Qué bonito! Todos los demás libros de la Biblia se agrupan en este solo. Y más aún, para quienes vivimos cuando el tiempo está cerca. Apocalipsis 1.3. Y esto nos lleva al día miércoles 9 de enero. Los mensajes de Cristo para ayer y para hoy. El mensaje a las 7 iglesias es un mensaje en especial para las iglesias donde fue enviado en Asia. Apocalipsis 1.4. Pero la aplicación espiritual se asocia con la historia del cristianismo desde que Cristo dejó la iglesia apostólica, y aunque la aplicación al individuo es para todos los tiempos, no así el mensaje que se transmite como consuelo y dirección, porque su aplicación es de acuerdo con los sucesos que le ocurriría a la iglesia a través de cada periodo histórico hasta nuestros días. De manera que entonces, si es verdad, podemos aplicar los llamados a estas iglesias a nosotros como individuos, no podemos aplicar la parte histórica del cumplimiento de los sucesos que le tocaría a cada iglesia. Y por esa razón empezamos con la primera iglesia, jueves 10 de enero, mensaje para la iglesia de Éfeso. Necesitamos profundizar bien en esto, no es hablar simplemente superficialmente.
Lamentamos que la lección aquí en este punto no haya sido más detallista. Necesitamos ser más detallistas en estas profecías. La gente no quiere simplemente que le demos una interpretación. La gente quiere ver qué interpreta la Biblia sobre esto, no lo nuestro. Si decimos que esta iglesia solo fue una iglesia de amor, que se caracterizó porque se le fue el amor después y que hay que volver al amor, no hemos dicho nada con eso. Nos hemos burlado de nuestros oyentes. Las 7 iglesias con sus mensajes en realidad son 7 periodos dentro de la historia por los que pasaría el pueblo de Dios. Desde el nombre de estas iglesias ya se manifiestan sus características, así que es necesario entender el nombre y los símbolos del mensaje de cada iglesia para entender lo que ocurriría con el pueblo de Dios y el periodo exacto de su cumplimiento. Nos dice el mensaje así. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso, ¿qué cosa significa? Amor ardiente. Y este nombre denota la cualidad de esta iglesia, que era incansable en el trabajo y la conducta a llevar el evangelio y vivir de acuerdo con este. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es ese que tiene las 7 estrellas en su diestra? Apocalipsis 1, 20 y 21 nos dice que es Jesús, y el mismo capítulo 2, versículo 1. Él es Jesús quien tiene en sus manos la dirección de la iglesia. Cada estrella representa a un ministro de cada iglesia, porque así lo dice Daniel 12:3. Y Jesús envía este mensaje de reproche al ministro, que no está cumpliendo con el deber y lo que se enseña dentro de su iglesia. Así que entonces estos son llamados al pastor de la iglesia, al ministro, para que no deje de predicar. No se le dice acá que mande, que ordene, que someta, que amenace a la grey. No se le pide eso. No hay que cambiar las cosas. Aquí se le pide al ángel de la iglesia, al ministro, que vuelva a las primeras acciones del primer amor que tuvo para comunicar el evangelio puro que Cristo dejó, en este caso los 3 ángeles. Sigue diciendo el mensaje. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto, es decir, en medio de las 7 iglesias. Verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta aplicación era directa para la iglesia del tiempo apostólico. ¿Por qué? Porque acá se hace mención de los apóstoles, y esto deja notar que este es un símbolo de la iglesia solo apostólica, ya que después de que Juan muere, que es el que escribe el Apocalipsis en el año 100 después de Cristo, no hubieron más apóstoles que se hayan levantado. Por tanto, esta iglesia solo llega hasta el año 100 después de Cristo. Y de esta iglesia pura, que fue la que dejó Cristo, dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Nótese lo que dice acá, estas palabras que están siendo mencionadas. Desde más antes, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, eran cualidades que esta iglesia tuvo al comienzo, no cuando se está escribiendo el Apocalipsis. Cuidado. Esto fue pasado. Dios le estaba reprochando: así fuiste, tenías amor, dice acá, por amor de mi nombre. O sea, rebosaba de amor por hacer esas obras. ¿Cuáles? Sufrir por causa de él, predicando, tener paciencia en medio de las labores que estaban haciendo y trabajar arduamente. Todo eso, probar a los falsos apóstoles, a tener mucha paciencia, todas esas cosas eran amor. Era entonces incansable en predicar el evangelio, pero fue decayendo debido a que esta iglesia fue dejando sus primeras obras. Los primeros atalayas estaban cayendo, y el ardor de los apóstoles ya no lo tenían los que venían después, y el mundo fue siendo más atractivo para la gente, debido a que ya no se ocupaban de estudiar las profecías y las leyes de Dios, y no predicaban esto.
y entonces se volvieron divertidos criticones seguidores del chisme que prevalecía. Por no dedicarse a las obras espirituales, su amor decayó. La ley de Dios es amor, Romanos 13:10. Basta con cumplir los mandamientos de Dios siguiendo las profecías, ya se está en amor, San Juan 15:10. Y ese amor estaba decayendo en esta primera iglesia. El paganismo estaba queriendo destruir la verdad. Por esa razón Dios envió las profecías por medio de Juan, nótese. Como la iglesia había perdido su primer amor, Dios ahora le enviaba las profecías del Apocalipsis para volver a su primer amor. Qué bonito, ¿no? Pero ahora dicen no. Ahora dicen el Apocalipsis asusta, hay que predicar en lugar de eso el amor. ¿De qué están hablando? ¿Dónde han aprendido? ¿Quién les ha enseñado? ¿A qué grupo disidente se han ido a escuchar esa mentira? Todos los disidentes niegan la predicación de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Las niegan. Eso se llama disidencia. Y se ponen a predicar otras cosas. Pero no hay nada que se llame amor aparte del Apocalipsis. Es el más dulce mensaje. Así que no podemos decir que este mensaje asusta, que da miedo, que no. Es el mayor amor. Porque acá están las promesas de Dios. Sigue diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este primer amor era haber dejado las primeras obras sin duda, porque el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Estoy repitiéndolo, haz las primeras obras, porque eso era el amor que dejaron. Esas son las obras. El amor no es un sentimiento, son obras. Y luego sigue diciendo, y eso lo vamos a ver porque el texto bíblico lo sigue explicando. Pues si no, vendré pronto a ti, y estas no son sus propias obras, son las obras mencionadas ahí, por llevar el evangelio y cumplir lo que dice la palabra, las obras que Cristo pone en el corazón por medio del conocimiento de la verdad, no mágicamente, sino para el que estudia las profecías nada más. Y luego amenaza el Señor. Si tú no vuelves a eso primero, si no estudias las profecías, no haces esas primeras obras, yo vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero es la iglesia, es decir, te quitaré de ser mi iglesia y ya no serás reconocida como mi pueblo. Así digas, soy la organización, soy el pueblo, disidentes aquellos por predicar profecías mentira. Yo te acuso, dice Dios, y te digo, no eres mi iglesia, te guste o no. Así que tenemos que cuidarnos, como adventistas del séptimo día. Si queremos llamarnos pueblo de Dios, hay que limitarse a estudiar solo las profecías que son lo único que nos trae a Jesús como Salvador al corazón. Otra cosa no trae, no existe ninguna otra cosa aparte de la palabra profética más permanente y segura que nos traiga a Cristo al corazón. Así lo dice 2 de Pedro 1:19. Verso 8, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, ¿quiénes eran? Nos dice el espíritu de profecía en relación a los nicolaitas lo siguiente. Se enseña mucho ahora la doctrina de que el evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios, que creyendo quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó tan implacablemente. Ah, esto sí es claro. Así que entonces la doctrina de los nicolaitas es la doctrina que enseña que está anulada la ley de Dios y que ya no necesitamos obedecerla para salvarnos. Interesante. Sigue diciendo, es nuestro el pecado de los nicolaitas, convertir la gracia de Dios en libertinaje. Review and Herald 76-1887. Interesante. Testimonios especiales, número 21, 1912. Qué interesante. Finalmente dice el versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que tiene entendimiento escuche la palabra de Dios. En otras palabras, al que venza y logre estudiar y entender el significado de estas iglesias, le daré a conocer toda la palabra y comer del árbol de la vida. Eso es lo que está diciendo el texto. Al que venciere, por eso dice, ¿vencer en qué? En estudiar estas iglesias. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y nos dice la mensajera del Señor lo siguiente.
¿Debemos esperar hasta que seamos trasladados antes de que comamos de las hojas del árbol de la vida? El que recibe en su corazón las palabras de Cristo sabe lo que significa comer las hojas del árbol de la vida. Manuscrito 103, 1902. Y esto nos lleva al día viernes para estudiar y meditar. Pregunta número 3. Hay una extraña ironía que enfrentan muchos cristianos. Cuanto más tiempo pasan en la iglesia, más fácil es que su fe pierda intensidad o que incluso desaparezca. Sin embargo, debería suceder lo contrario. Al fin y al cabo, cuanto más andamos con Jesús, más deberíamos aprender de Él y de su amor por nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la llama de fe no solo se mantenga encendida, sino también brille cada vez más como debería ser? Las 7 iglesias y las demás despertaron gracias al mensaje que Juan les envió en todo el Apocalipsis. Cuando estas iglesias leyeron esto, se reavivaron. Un reavivamiento es lo que necesitamos ahora, y el Apocalipsis es lo único que despertará al pueblo de Dios. Hay que hacer seminarios en la iglesia, pero ya. Si esto no se hace, seremos culpables de nuestra propia desgracia y perdición y también la de otros. Nos dice el Espíritu de Profecía: dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como deberíamos. El libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Testimonios para los ministros, página 113. Maravillosa lección de esta semana. Que Dios te bendiga, hermano mío. Amén.